Bueno, llegamos al final de esta primera parte de nuestra primera unidad. Acá vamos a ver algunos ejemplos de signos de manera razonada, porque es la forma de sintetizar lo que venimos diciendo. Tal vez este video nos va a llevar un poco más de tiempo, pero con esto terminamos. No son muchas placas. Terminamos la explicación. Lo que les recomiendo es ir parando la proyección del video y tratar de razonar las cosas que yo voy explicando. Porque si lo queremos ver como una película, podemos perder algunos detalles que son importantes. Los videos son densos, a diferencia de las películas que tienen mucho relleno, digamos. Acá no hay relleno. Bueno, vamos. Todas las imágenes tienen un tipo de eficacia, interpretativa o creativa. Esto lo vimos la vez pasada, pero quiero retomarlo para la explicación final. Podríamos hablar de tres tipos de semiótica: la plástica, la figurativa y la conceptual. Plástica significa que va a la emoción, al impacto, a la sorpresa. Figurativa, que va a la asociación de formas, de colores, o en todo caso de volúmenes, ¿sí? Si no son figuras planas, pueden ser objetos en tres dimensiones. Y la semiótica conceptual va a la interpretación, podríamos decir, verbalizable, ¿sí? Mientras que la semiótica plástica no va a una interpretación, sino a un impacto, la figurativa va a una asociación y la conceptual va a un razonamiento. Estas son las tres categorías que hemos definido como primeridad, segundidad y terceridad. Y acá encontramos entonces la diferencia entre el cualisigno, el sin signo y el legisigno, que es la correlación que hemos visto a propósito de el signo, ¿no es cierto? O sea, el interpretante como parte del signo, el representamen como parte del signo y el objeto como parte del signo. Ahora, estas partes no son, digamos, como la aceituna que le puedo sacar, o el durazno que le puedo sacar la cáscara, el carozo y la pulpa o no sé qué, la fruta. No, en la medida en que yo lo desarmo, que es lo que hacemos los analistas semióticos, y es lo que hacemos en esta materia, da una sensación como de arbitrariedad. ¿Por qué? Porque el agente semiótico, no el analista, que somos nosotros, el agente semiótico trabaja despreocupadamente con estas categorías. En cambio, el agente semiótico utiliza estas categorías para reflexionar cómo es que se trabaja en la vida real. Hacemos de cuenta que entramos a un laboratorio. Bien, las imágenes tienen una eficacia interpretativa o creativa. Según sea la semiótica plástica, la figurativa o la conceptual, vamos a concentrarnos en la diferencia en la eficacia interpretativa. Se necesita previamente un atractor abstractivo, es decir, algo que te llame la atención en la semiótica plástica. En cambio, en la figurativa, tenés que tener alguna experiencia previa con la cosa a la que se intenta parecer o se intenta figurar con un signo. Como si dijéramos, si vos nunca hubieras visto un micrófono y yo te muestro, bueno, no sé si lo puedo sacar por el cable, bueno, yo te muestro esto, ay, no lo llega a ver. Bueno, y yo te muestro, olvídate del micrófono, la virome. Si vos nunca hubieras tenido la experiencia de un anotador y una virome, cualquier imagen que intente representar estos dos objetos, ¿qué va a pasar? Por falta de preexistencia de un atractor existencial, no va a tener eficacia interpretativa. ¿Ok? Imagínate que yo te hago este gesto, que no significa absolutamente nada, ni cuatro, ni chao, ni nada. Entonces, por falta de un atractor existencial, no hay, en este caso, eficacia interpretativa en el signo. Ahora bien,
como vos no podés evitar pensar, porque nosotros, ¿dónde habitamos? En la terceridad, en el concepto. No somos seres sintientes y nada más. Somos agentes semióticos de la terceridad, no de la tercera edad como yo, de la terceridad. Bueno, necesitamos, mejor dicho, no es que lo necesitamos, no podemos evitar la persistencia de un atractor simbólico. Y todo lo que ocurre frente a nuestros ojos o incluso frente a dentro de nuestra memoria es inmediatamente asociado a un atractor simbólico, es decir, a una interpretación. Entonces, sueño, por ejemplo, que pierdo todos los dientes. Bueno, ¿qué puedo interpretar? Que me siento abandonado, que me siento solo, que me siento expuesto, etc. Lo que vos quieras ponerle está bien, porque la semiosis es infinita. ¿Ok? El psicoanálisis, que son nuestros amigos, pero no tenemos mucho que ver, son como los parientes, los vemos una vez por año. El psicoanálisis considera que todo es interpretable. Y en eso es verdad. Lo que pasa es que el psicoanálisis intenta una interpretación final, que como hemos visto, el interpretante final se da solamente cuando uno decide, y no porque efectivamente, cuando uno quiere decir el agente semiótico decide, y no cuando la semiosis se detiene. La semiosis, queridos y queridas amigas, es indetenible. Nadie puede detener a la semiosis. Nobody can stop semiosis. Bueno, esto en cuanto a la interpretativa, pero también hay una eficacia creativa, es decir, algo que nos permite producir signos. Este va a ser tema de la semana que viene. Pero en principio, veamos las correlaciones. En la semiótica plástica, la carencia de un atractor, digamos, es la ausencia de la memoria consciente de la experiencia visual propuesta. Puedo crear una imagen que yo creo original, que tal vez lo sea original, pero que siento original porque no tengo ningún recuerdo de esta imagen. No me puedo sorprender de memoria. Cuando yo creo, produzco un signo, logro producirlo gracias a dos cosas. A que busco un impacto, digamos en el plano de la semiótica plástica, a que busco un impacto y que trato de que ese impacto concentre la atención de los espectadores. En el plano de la eficacia creativa del sin signo, la relación entre semejanza y diferencia tiene que ser, digamos, de alguna forma, por lo menos para mí, que soy el creador, claro. ¿Sí? El problema está en si no hay un atractor existencial previo en la mente de los espectadores. Por eso es que el arte creativo lo que siempre propone es cualisignos. No tenés atractores ni existenciales ni simbólicos que te permiten interpretar fácilmente. Igual vos le vas a buscar la interpretación. Vamos a ver algunos otros ejemplos más tarde. En la eficacia creativa de la semiótica conceptual se actualiza el atractor simbólico con el sistema de percepciones socialmente normado. ¿Sí? Es decir, no muestro solamente una uña, ¿sí? O no muestro solamente un cabello, muestro una imagen, una composición que permite, por el juego de relaciones geométricas, espaciales, etc., sugerir algo. Y eso que sugiero, por ejemplo, el mayor tamaño de una uña respecto de una mano, eso que sugiero genera, como atractor simbólico, interpretaciones, digamos, de todo tipo. Bien, es muy importante que recordemos, antes que cualquier otra cosa, estas tres correlaciones, que tienen que ver con el representamen en cuanto representamen.
es decir, el signo en cuanto a sí mismo. Empezamos por la terceridad, que es donde estamos instalados como agentes semióticos. Y después vamos abstrayendo nuestras propiedades cognitivas influidas por la semiosis. El legisigno, ¿sí?, es una convención, una ley, un patrón. ¿Qué quiere decir esto? Pensemos, por ejemplo, en los signos viales, en las señales viales, en las recetas, ya sea las recetas magistrales de la farmacia o las recetas de cocina, un manual, un patrón de costura, etc. Un tipo de punto, yo no sé tejer, pero un tipo de punto de tejido, si el tejido a crochet, permite una serie de combinaciones. Cada una de esas combinaciones es un legisigno. El sinsigno, en cambio, es un objeto, una palabra, un suceso, un evento. Ejemplo, un televisor, una técnica, un deseo, una nota musical. Es decir, como signos, cada uno de estos objetos va a tener un significado, pero ese significado va a tener que ver con lo existencial, ¿no es cierto? Es decir, con lo que vos estás haciendo en ese momento. Y el cualisigno es más abstracto todavía, aunque es la primeridad. ¿Por qué? Porque, recordemos, ¿qué es lo que estamos abstrayendo? Estamos separando nuestra existencia concreta y las convenciones que rigen nuestros procesos de semiosis. Por lo tanto, la cualidad, la característica, el color, la sensación, la dimensionalidad, etc., son o forman parte de la calidad del signo, del representante. En cuanto al interpretante tenemos el rema, el disente o decisigno y el argumento. El rema es tan solo una proposición, no tiene sentido pleno. Ejemplos, un dibujo sin contexto que le dé sentido, un sonido aislado o una palabra suelta. El decisigno, en cambio, es un enunciado que tiene un sentido puntual. Por ejemplo, un dibujo con figura y fondo, un intervalo musical, dos colores en contraste, etc. En la segundidad siempre se encuentran dos elementos, mientras que en la terceridad ahí tenemos el argumento, que se trata de un silogismo completo, con sentido y contexto definido. Son otros ejemplos de argumento. Una tira cómica, una melodía, una degradación cromática, etc. Acá tenemos una clasificación imbricada de todas estas categorías. Cualisigno, sin signo remático indicial, sin signo disente, etc. Vamos a ir explicándolos cada uno de ellos, ¿sí? Son 10 y tenemos a partir de ahora 9 placas que nos van a permitir ejemplificar y definir cada una de estas categorías. Estamos relacionando el signo consigo mismo y el signo con su objeto. El cualisigno, por ejemplo, la propiedad del azul. Ustedes me dirán, pero esa imagen significa algo. Sí, claro, significa algo. Lo que pasa es que en la medida en que nosotros somos agentes semióticos, no podemos evitar la significación de las imágenes. Solamente tómenlo los ejemplos no como analistas semióticos, sino como agentes semióticos. Y verían nada más que el color azul. O mejor dicho, el agente semiótico vería el color azul con alguna intencionalidad semiótica. Bueno, en el cualisigno, esa intencionalidad semiótica no tiene todavía desarrollo. En el sin signo icónico, en cambio, aparece esta figura del diagrama, digamos, autosustentable. Es decir, hay relaciones entre elementos claramente identificados
que guardan una relación o jerárquica o una relación de orden. Esto es lo que el sin signo icónico intenta graficar. El sin signo remático inicial se deja ejemplificar no en estas imágenes, sino en lo que corresponde al sonido de estas imágenes, que sería el grito de horror, por ejemplo. No es el único ejemplo. En el parcial domiciliario yo les voy a pedir ejemplos que no sean necesariamente estos. Por eso no hay muchos, no quiero abundar en ejemplos diferentes. Se trata de una primeridad, se trata de una continuidad, por eso es inicial, y se trata fundamentalmente de una expresión. ¿Sí? Rema, dicente, legisigno. ¿Ok? Perdón, rema, dicente, argumento. El mejor ejemplo de sin signo decisigno o sin signo dicente es la veleta. ¿Por qué? Porque señala la dirección del viento según el movimiento del viento. Luego tenemos el legisigno icónico. A diferencia del que vimos recién, que era el diagrama autosuficiente, este es el diagrama, digamos, que simplemente establece, sin especificar sus unidades o sus elementos, especifica las relaciones posibles entre los elementos. Yo puse dos al azar, pero acá se ve claramente que hay como una relación de dominación entre el celeste, el rojo y el negro, que estarían en una paridad. Y a su vez, en condiciones de inferioridad respecto del rojo, los verdes, y los amarillos en relación de inferioridad respecto del negro. Un tipo de inferioridad similar a la que tiene el negro y el rojo con respecto al, no sé, turquesa, al azul, al que está arriba. Lo que importa en este caso es que esta relación de arriba a abajo es una relación convencional, no es una relación, podríamos decir, de cualisigno o de sin signo, sino que es una relación de legisigno. Es decir, una convención ha establecido que ese es el orden en que se deben representar. Y es icónico porque de alguna forma el arriba-abajo señala la relación jerárquica de dominación o de control de unas unidades sobre otras. El legisigno remático inicial. ¿Por qué es legisigno? Muy bien, porque es una convención. ¿Por qué es remático? Porque es una palabra. No es una afirmación ni un argumento. ¿Por qué es inicial? Porque su significado depende de la continuidad entre el acto de habla o el acto semiótico y su denotado o su objeto. De esta manera, este es el que está más cerca, ese es el que está menos cerca y aquel es el que está decididamente lejos. Ese orden de prioridades tiene que ver con la posición de que usa la palabra. Por ejemplo, yo puedo decir este termo, pero dentro de unos años ustedes dirán, ¿se acuerdan de aquella clase grabada, etcétera, donde había aquel termo? Aquel termo es este. Fíjense que palabras distintas se refieren al mismo objeto. ¿Ok? Para que la piensen. No es para que lo estudien de memoria, guárdense el video y simplemente tengan en cuenta estas posibilidades que ofrece, por un lado, la lengua, pero la lengua como un sistema específico dentro de los procesos de semiosis. Acá tenemos un legisigno. ¿Por qué legisigno? Porque es convencional. Perfecto. ¿Por qué es dicente? Porque no es remático, es decir, no tiene una sola palabra, tiene una afirmación. ¿Y por qué es inicial? Porque tiene que ver con una acción o con un hecho, podríamos decir, contiguo. ¿Sí? Yo no te agradezco. La continuidad no tiene que ser física, ¿no? Porque yo te puedo agradecer que hace muchos años me prestaste o me diste un cigarrillo. Pero lo que quiero decir es que hay una continuidad, una contigüidad, ¿sí? Contiguo, que está al lado, entre
el agradecimiento y una acción. Yo podría decir gracias, también podría reverenciar, en fin, podría poner las manos así. Son convenciones que equivalen de alguna forma a el gracias. Una imagen como esta representa icónicamente el acto inicial del agradecimiento. No lo podemos hacer como analistas semióticos, porque no tenemos nada que agradecernos al analizar. Sí tenemos mucho para hacer en la vida, y cuando lo hacemos, esto es que usamos un legisigno, diciente inicial, perdonar, insultar, etc. Lo mismo pasa con el buenos días, feliz miércoles, ¿no es cierto? En ambos casos, no se dejen traicionar por, por la imagen de las flores o del lápiz, porque son imágenes, podríamos decir, de adorno. Acá no significan lo que el signo pretende decir, ¿sí? Lo que en todo caso hacen es generar de manera cualitativa, es decir, como cualisignos, algún tipo de predisposición. Bueno. Símbolo remático y símbolo dicente. ¿Por qué símbolo? Bueno, porque es terceridad, porque es convención. Perfecto. ¿Por qué es remático? Bueno, porque es una palabra, cualquier término. Cama, mesa, mate, agua. Y cualquier proposición. Llueve, mañana es jueves, para ustedes mañana es viernes, ¿no es cierto? Porque van a ver esto el jueves. Cualquier proposición de cualquier tipo. ¿Por qué dicente? Porque es una proposición que afirma o niega. Si yo, por ejemplo, digo que llueve, pero no sé si se ve que hay sol, bueno, es claramente una proposición falsa. En cambio, si yo digo champán, no es falso, es simplemente un término mal empleado, porque esto obviamente no es champán, aunque parezca por lo desordenado del video, pero en realidad estoy tomando mate. Como ustedes pueden ver, acá está el termo, ¿sí? Lo muestro, etc. Y llegamos por fin al argumento. El argumento es un tipo de signo, ¿sí?, que tiene determinado orden regido por reglas de inferencia. Por ejemplo, si P es Q y Q es R, por lo tanto, P, si es P, es R. Vamos a completarlo. Esto está presentado de una forma muy esquemática. Si es alumno, entonces está matriculado. Si está matriculado, entonces debe abonar la cooperadora. Por lo tanto, si es alumno, entonces debe abonar la cooperadora. Bueno, con esto dejo la posibilidad de que me hagan todas las consultas que quieran. Si quieren que repitamos con otros ejemplos, me lo piden y retrasamos el orden que yo tenía pensado para estas clases y comenzamos, no la semana que viene, sino la otra, con el nuevo tema que es más o menos más complicado que este. Bueno, nos vemos, suerte.